Hola viajeros, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a intentar mostraros cómo se celebra la Navidad en Turquía, un país de cultura musulmana pero bastante laico. Seguidnos y os mostraremos cómo se iluminan las calles, restaurantes, cafeterías, pastelerías y escaparates. Viajaremos de Estambul a Esmirna y Bodrum y de paso a alguna otra localidad de interés. Pasearemos por las calles principales, sobre todo las más turísticas, y veremos que los turcos también gozan de celebrar en sus ciudades la Navidad. Porque la Navidad es un sentimiento que trasciende culturas y religiones. En los restaurantes del país además encontraréis programaciones especiales para estas fechas, al menos para las más señaladas, tales como la cena de Nochebuena o fiestas de fin de año. Eso sí, ojo y atentos a los precios, que a veces se les va la pinza. Estambul es la ciudad más cosmopolita del país. El barrio de Sultan Ahmet es el más turístico de toda Turquía, donde están atracciones icónicas como Santa Sofía o la Mezquita Azul. Un barrio repleto de restaurantes, hoteles y tiendas para turistas que evidentemente se engalanan con la excusa de la Navidad. Los monumentos, sin embargo, no están tan adornados, probablemente porque algunos son mezquitas o edificios oficiales. La avenida de Istiklal, en el barrio de Beyoglu, es la más comercial de toda Estambul y por supuesto del país. Aquí se agolpan turistas y locales para hacer sus compras, sobre todo de moda. Toda la calle, tiendas, cafeterías y heladerías se llena de color y vida en estas fechas, aún más de lo habitual. El resto del barrio de Beyoglu también se ilumina, sobre todo en sus plazas principales y por supuesto las calles de alrededor de la Torre Galata, que también está en este barrio. El puente de Galata no se ilumina de forma especial para la Navidad, pero sí lo hacen los restaurantes turísticos que se encuentran bajo su estructura. Sirkeci es igualmente un barrio turístico donde abundan hoteles y restaurantes y por supuesto en estas fechas se iluminan para la ocasión. Aunque no sea Navidad, un paseo nocturno en un crucero por el Bósforo es siempre una experiencia única, con sus puentes que unen Asia con Europa iluminados, así como los palacios y mezquitas de ambas orillas. Eso sí, abrigaros porque hace mucho frío y la sensación térmica se ve afectada por la brisa del mar. Izmir, es una ciudad bastante cosmopolita también. Posee el segundo puerto más importante de Turquía y es otra de las localidades que celebran la Navidad de un modo especial. El barrio del puerto engalana sus restaurantes y cafeterías con vivos colores. En el Kültürplan, un parque que hace de corazón de la ciudad, incluso encontraremos un pequeño mercadillo navideño, aunque nosotros nos cogió ya cerrado porque era muy tarde. Esmirna es sin duda otro buen lugar para ver a los turcos celebrar su Navidad, y al ser una ciudad mucho menos enfocada al turismo, es una expresión más natural de la Navidad turca. Bodrum es una ciudad turística pero tranquila. Esta agradable localidad playera del mar Egeo está copada por el turismo ruso y muestra una Navidad colorida y donde se celebra en el sentido occidental, pero siempre con un toque otomano. El puerto y sus plazas principales se iluminan con diferentes motivos navideños que invitan a pasear por los muelles, sus estrechas calles, sus elegantes villas o entrar en uno de sus numerosos restaurantes al pie de su marina. Kusadasi es otra ciudad turística costera, aunque con un carácter un poco diferente porque es una localidad más grande y de edificios altos, con lo que el ambiente se puede parecer un poco más a nuestras ciudades del Levante. Es una de las bases preferidas para visitar las famosas ruinas de la ciudad de Éfeso. En Bursa, que es una ciudad grande pero poco orientada al turismo occidental, encontraréis escasos y discretos motivos navideños. Su iluminación especial para estas fechas solo la vimos en el centro. Pamukkale también ilumina sus famosas piscinas calizas dándole color a sus blancas formaciones, aunque esta iluminación es permanente todo el año. Como podéis ver, en Turquía también se puede disfrutar de la Navidad de un modo entrañable. Bueno, si has llegado hasta aquí y te ha gustado el vídeo, ya sabes, dale un like, comenta y suscríbete a nuestro canal. Hasta el próximo vídeo, viajeros.